12 de junio de 1977, localidad de Mayes del estado de Oklahoma, un antiguo asentamiento indio rodeado de imponentes bosques y arroyos. Sin duda, un sitio privilegiado para disfrutar de la naturaleza. Es así que no fue sorpresa que eligieran esta zona para erigir un campamento de niñas llamado Camp Scott, que no solo prometía que las niñas disfrutaran, se divirtieran e hicieran nuevas amistades, sino que también prometía seguridad, cosa que en el caso que estamos a punto de ver se les pasó por alto. Pese a su buena reputación, tras los hechos que comentaré a continuación, el campamento fue cerrado. ¿Pero qué ocurrió? Pues bien, hoy hablaremos de uno de los crímenes más macabros en resolver de la historia de Estados Unidos, el macabro caso de las Girl Scouts. Soy Cero y bienvenidos a este video. 12 de junio de 1977. Era un día emocionante para la comunidad de Mayes y los encargados del campamento, ya que la temporada estival había sido inaugurada y con esto recibían a las nuevas excursionistas que ese día llegarían de las comunidades cercanas. Entre ellas estaban Lori Lee Farmer, de 8 años, Doris Denise Milner, de 10 años, y Michelle Goose, de 9 años, provenientes de la ciudad de Broken Arrow. Esta sería la primera ocasión que las niñas durmieran fuera de casa, y los encargados, al ver que provenían del mismo sitio, decidieron ponerlas en la misma cabaña número 8, en una zona del campamento llamado Kiowa, donde convivirían con otras 27 niñas. Pero la suya era la que se encontraba más alejada del puesto de mando, en el que se encontrarían los monitores. 6 de la tarde. Una tormenta empezó. Las niñas tuvieron que correr a refugiarse a sus respectivas cabañas. En las cartas que las niñas de la cabaña 8 les escribían a sus padres, le hicieron saber acerca de la tormenta y que gracias a esto tendrían que permanecer en su cabaña hasta el día siguiente. Pero eso nunca pasó. Pese al entusiasmo de las niñas, el trío nunca llegó a ver la luz del sol. 6 de la mañana del día siguiente, la monitora del campamento, Carla Wilgate, se dirigía hacia las duchas, por lo que tenía que pasar por todas las cabañas en donde estaban las niñas. 150 metros más adelante de la cabaña 8, se encontró con un saco de dormir. Le parecía extraño. ¿Alguien se habría quedado dormido afuera con la tormenta del día anterior? Cuando se acercó, quedó horrorizada. Tras ver la escena, se encontró el cuerpo de Doris semidesnudo y brutalmente golpeado. Rápidamente dio alarma, evacuando a las excursionistas y dando aviso a las autoridades. Los padres de las niñas, al enterarse que algo había sucedido, decidieron ir a recoger a sus hijas. Y a los padres de las víctimas no se les informó qué había sucedido, y solo les dijeron que había sido un accidente. Tras lo acontecido con Doris, se inició una búsqueda para encontrar a las otras 2 niñas, Michelle y Lori. Durante la búsqueda, se encontraron 2 sacos de dormir más, en donde lamentablemente se encontraban los cuerpos de las 2 niñas restantes de la cabaña 8. De acuerdo con los reportes policiales, los cuerpos de Dory y Michelle estaban atados y amordazados. Por otro lado, el cuerpo de Lori no lo estaba. Los análisis posteriores declararon que las niñas habían sido golpeadas, pero además también habían sido abusadas, y no es necesario explicar cómo. La muerte de Michelle fue provocada por estrangulamiento, mientras que Dory y Lori habían sido por contusiones en la cabeza. Pero en un campamento lleno de niños y encargados, nadie escuchó los gritos. Recordemos que la noche de los hechos había una tormenta. Los truenos ensordecedores harían imposible escuchar los gritos de las víctimas. Un campamento lleno de niñas que muy seguramente le temían a los truenos y no decidieron que los monitores permanecerían en las cabañas con las niñas, me parece que es el primer error del caso. Horas después del crimen, se encontraron muestras de sangre de las niñas en la cabaña. Además de esto, hallaron una linterna roja sobre el cuerpo de una de las víctimas, una huella dactilar en unas gafas y una huella de zapato ensangrentada talla 43 en el interior de la cabaña. Para este punto, aclaro que estoy diciendo cabañas porque ayuda a entender mejor el caso, pero en realidad las menores se encontraban dentro de tiendas de campañas al aire libre. Después de estos hallazgos, el primer sospechoso que buscarían fue a Jack Scroff, un hombre que
que era dueño de un rancho que estaba cerca del campamento. Al ir a investigar su vivienda, encontraron cinta adhesiva y unas cuerdas que eran iguales a las que se encontraron en la escena del crimen. Pero Jack tenía una coartada sólida sobre dónde estaba la noche de los hechos. Además, había reportado un robo la noche anterior, descartándolo como sospechoso. Un año después, y tras una investigación, el siguiente sospechoso era Jim Hart, un lugareño que tenía antecedentes por haber abusado de 2 mujeres embarazadas. Tras hacer esto, Jim dejaría a las mujeres en medio de la nada y esperaría a que murieran solas. Sin embargo, una de las mujeres sobrevivió, para posteriormente identificarlo como agresor, pero tiempo después de ser encarcelado, escapó de la prisión de Mayes. Durante las investigaciones, hallaron una prueba en una cueva no tan alejada del campamento, en donde se especula que vivió Jim, en donde encontraron un mensaje en una de las paredes del mismo: 77617. El verdadero asesino estuvo aquí. Bye bye, idiotas. Aunque todo apuntaba a que el asesino era Jim, cuando comenzó el juicio, todo se había convertido en un caos. Las pruebas presentadas, como la huella dactilar, no correspondía a Jim. La huella ensangrentada era más grande que su pie, y una muestra de cabello que se encontró tiempo después no era de Jim. Aunque no pudo ser procesado, Jim Hart fue arrestado por los cargos previos y la fuga de la prisión, muriendo 2 meses después de un ataque al corazón mientras corría en la cárcel. El 4 de junio de 1979. Desde ese entonces, los crímenes de Doris, Lori y Michelle se han mantenido sin resolver, pese a que se han hecho varios intentos para deducirlo. En 1989 se hicieron nuevas pruebas con tecnología avanzada, en donde 3 de las 5 pruebas de ADN coincidían con las de Jim Hart. Años después, nuevamente decidieron analizar las pruebas de ADN, pero en esta ocasión las pruebas no fueron suficientes debido a su antigüedad, lo que hacía imposible de identificarlas, manteniendo el caso abierto, lo que se ha convertido en un crimen que marcó la historia de Estados Unidos. Abril de 1977. Comenzaron todos los preparativos para dar comienzo al campamento de verano para las niñas de Oklahoma. Los responsables de inspeccionar el lugar para que esté en óptimas condiciones empezaron a notar cosas extrañas. Uno de los encargados empezó a notar que varias de sus pertenencias habían sido robadas, y en una caja de donas que había comprado notó que se habían robado el contenido y en su lugar dejaron una nota: se asesinarán a 3 niñas durante sus felices semanas de campamento. Aquel encargado se desharía de la nota, puesto que las historias de fantasmas y asesinos siempre habían sido habituales por esas zonas. Después de todo, ¿qué tan probable era que algo así ocurriera? Soy Cero y nos veremos en otra ocasión.